Buenos días, señores alumnos. Siendo las 10:53 de la mañana del día 5 de enero del 2021, vamos a iniciar nuestra sesión número 52. Para el día de hoy veremos los temas de circuitos RL y el principio de los transformadores. Muy bien, si por favor pudieran confirmarme audio y video para poder iniciar la sesión. Muy bien. Gracias. Entonces vamos a empezar. Tenemos, en primer lugar, los circuitos RL. Lo que vamos a ver ahora es qué sucede con estas bobinas. Lo que hemos visto en las anteriores clases, lo que están haciendo es almacenar, haciendo una analogía con lo que hacían los capacitores. Ustedes recuerdan, el principio de funcionamiento del capacitor se basaba en que se creaba un campo eléctrico entre las placas y producto de esa diferencia de potencial que se creaba entre las placas, había un almacenamiento de energía en forma de carga eléctrica, en forma de voltaje. Entonces aparecía un voltaje, ¿no?, entre las placas, ¿no?, una diferencia de potencial, ¿no?, y se almacenaba energía de esa forma, el capacitor. En el caso del inductor, está basado, ¿no?, en lo que es el campo magnético, ¿no? Entonces, el inductor lo que hace es almacenar energía, pero en forma de corriente. ¿Listo? Entonces, el capacitor almacena energía en forma de voltaje y los inductores, las bobinas, almacenan energía en forma de corriente. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo esta característica de estos elementos es que trabajan en los circuitos RL, ¿no?, cuando se asocia un inductor con una resistencia y una fuente electromotriz que puede ser una batería o una pila. Muy bien, entonces tenemos, por ejemplo, acá un circuito, ¿no?, en el cual podemos observar nuestra fuente electromotriz, nuestra resistencia y nuestra inductancia. Y asimismo tenemos acá un interruptor de 2 posiciones. Muy bien, entonces, cuando nosotros este interruptor nos movemos hacia la posición A, o sea, cerramos el interruptor en la posición A, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en el primer instante, en un instante al comienzo, cuando recién cierran, lo primero que ocurre es que si no estuviera esta bobina, si solamente fuera un circuito basado en la fuente y la resistencia, lo primero que ocurriría al cerrar sería que toda la energía que está acá contenida en esta batería pasaría directamente a la resistencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la corriente se incrementa rápidamente hasta alcanzar su valor estable, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere el valor estable? Un valor en el cual no va a permanecer constante. Entonces, eso es lo que va a ocurrir apenas ustedes cierran ese interruptor, de no existir la bobina. Entonces, toda la energía viene, la carga se comienzan a mover y rápidamente comienza a crecer acá una corriente, ¿no?, en el circuito que va a caer, va a circular, perdón, sobre la resistencia R. Ese valor, el valor de esa corriente va a ser E, el valor de la fuente E, entre el valor de la resistencia. ¿Listo? Pero, acá viene la acción de la bobina. Cuando existe una bobina en el circuito, va a venir la corriente y va a pasar por cada una de estas espiras, por cada una de las vueltas que componen a esta bobina. ¿Y qué ocurre cuando una corriente pasa por una bobina? A ver, ¿qué es lo que hemos visto que pasa con una corriente cuando atraviesa las espiras de una bobina? A ver, ¿alguna idea?
¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que aparece en la bobina? A ver, acá hay unas intervenciones, vamos a ver. Dice, se produce una autoinductancia. Otra intervención, ¿no? Un campo. Muy bien, vamos a ver. Cuando pasa la corriente por la bobina, comienza a haber acá una inducción. Se va a crear, ¿no? Pasa la corriente, ¿y qué se crea? La corriente, al pasar por un conductor, crea a su alrededor un campo magnético. Entonces va a haber acá un flujo. Va a haber un flujo. Como esta corriente no es instantánea, va a ir subiendo, es lo que nos dice al comienzo, va subiendo hasta alcanzar el valor estable, va a ir subiendo esa corriente, entonces esta corriente se va incrementando también, entonces ese campo, ese flujo también va aumentando. Y si ese flujo va aumentando, entonces se va a crear acá una fuerza electromotriz autoinducida. Autoinducida, ¿por qué? Porque él mismo, la bobina misma, se le está creando. Entonces acá va a aparecer una fuerza electromotriz, ¿no? Eso es desde la ley de Faraday. ¿Ya? La ley de Faraday nos indica eso, que producto de un flujo variable, ¿no? Aparece, ¿no? En una bobina, aparece una fuerza electromotriz, ¿no? Inducida. En este caso, autoinducida, porque es la bobina misma la que le está creando. Es su propio campo magnético la que está creando esa fuerza electromotriz en sus terminales. ¿Ya? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, acá tenemos, bueno, la ley de Lenz lo que me va a decir es que se opone, ¿no? El sentido que va a tener esa fuerza electromotriz, que la polaridad que va a tener es que se opone a ese incremento. Entonces, si se opone a ese incremento, entonces aparece una fuerza electromotriz contraria. Nosotros podríamos hacer acá un diagrama un poquito para que ustedes lo puedan ir entendiendo. Nosotros tenemos acá mi circuito con la opción, acá está ya el interruptor, está en el punto A, este es mi interruptor S, entonces acá viene la resistencia y acá la bobina, acá ya está la fuerza electromotriz, ¿de quién? De la batería, más o menos la batería. Ahora bien, este es L, este es R. Cuando recién yo cierro en el tiempo t igual 0, entonces acá la corriente recién empieza a subir, va a subir así, va a subir. Entonces, en ese tramo, hasta que alcance un valor estable, ¿no? En todo ese tramo, la corriente acá es variable. Acá vamos a tener una I variable. Va a variar. Entonces, ¿qué está pasando acá en la bobina? Lo que está pasando es que la bobina va a ser algo así. La corriente viene, digamos, en este sentido, está viendo la corriente y comienza a pasar por acá. Al pasar, va a crear un campo magnético. Ese campo magnético es, de acuerdo al sentido que estoy dibujando, va a ser hacia adentro. Hacia acá adentro, hacia acá va a ser el campo magnético. ¿Ya? Se está incrementando ese campo magnético acá, ¿no? Entonces, conforme esto va subiendo, más corriente, entonces el campo magnético va a ser mayor, va a ser más fuerte. Entonces va a haber más flujo, más líneas de flujo atravesando acá. Entonces, va aumentando el campo, va aumentando también, pero va aumentando la corriente, va aumentando también el campo. ¿Listo? Así, de esta manera, va aumentando.
Y como el campo estaba cambiando, estaba variando, entonces nos dice la ley de Faraday que aparece acá una fuerza electromotriz autoinducida. Eso se le llama fuerza electromotriz, pero en este caso le ponemos L debido a la bobina, que él mismo se está creando. Como él mismo crea el campo, esta bobina crea su propio campo, entonces automáticamente está creando una fuerza electromotriz, ¿no? Por eso el término autoinducida. Ahora, ¿qué signo debe tener? Debe tener un signo tal que debe oponerse a la causa que lo produce. Entonces, si la causa que lo produce está en este sentido, quiere decir que la fuerza electromotriz debería tener el signo más menos para oponerse al campo, en este caso, al campo que lo está produciendo, al flujo que lo produce. ¿Listo? Entonces aparece acá una fuerza electromotriz autoinducida, EL. Muy bien, entonces tenemos acá las fuerzas electromotrices, uno debido a la batería y otro debido a la bobina. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces ahora? ¿No? Entonces, la corriente en el resistor responde, nos dice, a la diferencia entre las dos fuerzas electromotrices. La que es debido a la batería y la otra que es debido a la bobina. ¿Ya? ¿Dónde la que es debido a la bobina? Fíjense, la que es debido a la bobina nos dice que es igual a L por la derivada de la corriente. Eso podemos ponerlo acá, donde E sub L, aquí va a ser igual a L multiplicado por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, para que exista la fuerza electromotriz autoinducida en la bobina, ¿qué debe pasar? La bobina debe tener una inductancia, pero principalmente que la corriente tiene que ser variable. Si la corriente no es variable, si la corriente acá fuera constante, entonces esto se hace cero, ¿no? Cero por algo cero, y la fuerza electromotriz autoinducida cae a cero. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir, eso es lo que sucede. ¿Estamos? Entonces, la corriente, la condición es que la corriente que va a pasar por acá, ¿ya? La corriente que va a circular, tiene que ser una corriente variable, tiene que variar. Eso es lo que tenemos acá. Que al comienzo la corriente empieza en cero y va variando, va subiendo, hasta alcanzar un valor máximo. ¿Ya? Hasta alcanzar un valor máximo, eso lo vamos a ver acá. Entonces, ¿ya? Mientras que EL esté presente, la corriente será menor que E entre R. ¿Ya? E entre R, que viene a ser el caso cuando no había bobina. Cuando no había bobina, ¿no? El valor de la corriente máximo que podía alcanzar era E entre R. Entonces, mientras que EL exista, ¿no? Entonces, mientras la corriente sea variable, digámoslo así, mientras que la corriente sea variable, ¿no? El valor que va a tener la corriente va a ser menor que E entre R. Muy bien. Si nosotros aplicamos la segunda ley de Kirchhoff al circuito, vamos a tener, si gustan lo podemos ver acá, pero acá, si aplicamos acá la segunda ley de Kirchhoff, la ley de mallas acá, ¿no? Acá podemos hacer así y aplicar la segunda ley, ¿no? Entonces, de la segunda ley de Kirchhoff, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que, empezando acá, menos más en subida, entonces es la fuerza electromotriz de la fuente, venimos por acá, acá es resistencia, en una resistencia siempre era más, menos, era caída, entonces como es caída, menos, y como es acá el voltaje de acuerdo a la ley de Ohm es R por I, o I por R, I por R. Continuamos nuestro recorrido y llegamos a la bobina. ¿Cómo es el voltaje en la bobina? ¿Cómo es mi EL? Menos es
L por la derivada de I con respecto al tiempo. Continuamos, no hay más, se cerró el circuito, esto tiene que ser igual a 0. Eso me dice la segunda ley de Kirchhoff. Listo, entonces ya tenemos acá planteado mi ecuación. Esta es la ecuación de un circuito RL, donde si nosotros resolvemos, ¿ya? Si nosotros acá resolvemos, y considerando que como condición inicial, recuerden, es una ecuación diferencial, por lo tanto debe haber una condición inicial. Si nosotros consideramos una condición inicial, esto es, la corriente en el instante cero, en el tiempo cero, es igual a 0. O sea, partimos desde una corriente cero, ¿no? ¿Eso para qué? Para que la solución de la ecuación diferencial tenga una solución particular y no una solución general. Cuando es solución general, aparece acá, en la solución aparece más una constante. En cambio, en la solución particular es cuando hay una condición inicial y nos va a dar la solución para ese caso, ¿no?, específico. Entonces, si consideramos esta condición inicial, que en el instante cero, la corriente cero, entonces la solución de la ecuación diferencial va a ser igual a E entre R, la fuerza electromotriz de la fuente entre R, multiplicado por 1 menos E elevado a menos R multiplicado por el tiempo respecto a la inductancia de la bobina, L. Donde esto se puede reescribir y va a quedar de la siguiente manera. I es igual a E entre R, paréntesis, 1 menos E elevado a menos T entre tau sub L, donde tau sub L es lo que se conoce como la constante de tiempo inductiva. ¿Listo? Recuerdan que en los capacitores también había de manera similar una constante de tiempo capacitiva. En las bobinas también hay una constante de tiempo inductiva. Muy bien. Entonces, el significado que tiene esta constante de tiempo, ¿no? Lo vamos a deducir lo siguiente. Si nuestro tiempo t coincidiera con el tau sub L, ¿no? Tau sub L, y reemplazamos en la ecuación, vamos a tener lo siguiente, que I es igual a E entre R multiplicado por 1 menos E elevado a la menos 1. Como es, acá debería ser T entre tau. Si T vale tau, entonces acá sería menos 1. Si operamos, va a salir que esto es igual a 0.63 E entre R. ¿Qué significa? Significa que para una constante de tiempo, ¿ya?, para una constante de tiempo, la señal, en este caso la corriente, ya alcanza el 63% de su valor final de equilibrio, ¿ya? Eso se refiere la constante de tiempo, que va a alcanzar el 63%, ¿no? En ese tiempo alcanza el 63% de su valor final de equilibrio, ¿ya? Entonces, ahora, dado que la diferencia de potencial VR a través del resistor es proporcional a la corriente, ¿no? Entonces podemos hacer una gráfica para que puedan apreciarlo. Acá lo van a notar un poquito mejor. Acá tenemos el circuito, ¿ya? El circuito, asumamos estos valores que se le da. Si yo graficase qué es lo que está pasando acá, entonces esto es lo que va a suceder en R. La corriente empieza, bueno, en este caso el voltaje, empieza a aumentar hasta llegar a tener el valor de la fuente, ¿sí? En cambio, el BL, el voltaje que hay acá, inicialmente empieza desde un valor E y comienza a disminuir, a la inversa, comienza a disminuir, hasta llegar a hacerse cero, ¿ya? Para cuando acá el voltaje se haga cero, ¿no?, es lo mínimo, el voltaje en la resistencia es el máximo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decirnos un poquito eso? Miren acá, pueden apreciar en la barra donde es el eje X, bueno, en este caso es el eje que me representa el tiempo,
pueden ver unos pequeños triángulos en esta parte, en 2, en 4, en 6 y en 8. ¿Eso a qué se refiere? Esos triangulitos lo que me están mostrando son las constantes de tiempo tau. Tau es L entre R. Si yo divido L, que es 4, entre R, que es 2000, me va a dar 2, tau va a ser 2, 3 ceros suben como menos 3, 2 milisegundos. Entonces quiere decir que cada 2 milisegundos yo tengo una constante de tiempo tau. ¿Ya? Cada 2 milisegundos tengo una constante de tiempo tau. Entonces, si yo dibujo mi primera constante, mi segunda, eso se lee así: 1 tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau. Entonces, para 1 tau, yo alcanzo aproximadamente el 60, bueno, no sé si lo pueden llegar a apreciar, es el 63% de la señal. ¿Sí? El 63%. Y no es una regla, pero digamos que en 4 tau ya la señal prácticamente tiene el valor final, el valor estable, se dice. ¿Ya? En estos circuitos, en los circuitos RC, en los circuitos RL, la señal alcanza ya su valor estable después de 4 tau. Podemos ponerlo así como una especie de norma. ¿Ya? Cuando ya alcanzó el 4 tau, ya la señal se hizo estable. Entonces, esto para que me sirve un poquito para que lo entiendan. O sea, los circuitos, por más que trabajan en corriente continua, nunca son del todo estables. Desde cuando enciende un equipo, no significa que desde que enciende ya la energía es estable. Transcurre un tiempo. Transcurre un tiempo hasta que alcance ese valor estable. Si fuera solamente de resistencias, el circuito, solamente resistencias, ese valor estable lo alcanza muy rápido, muy, muy rápido. Va a ser por acá, sí, muy rápido. Casi instantáneo, casi instantáneo. Hay siempre una demora, pero es el más rápido. Rápidamente alcanza el valor estable. ¿Ya? Pero cuando ya en el circuito aparece un capacitor o una bobina, ya ese tiempo tiende a incrementarse. El tiempo de llegar al punto estable demora. ¿Ya? Entonces, lo que me están diciendo estas gráficas para este circuito es que hasta que no alcance el tiempo estable, el circuito no se va a comportar como un circuito netamente resistivo. Porque cuando el sistema llega al punto estable, es como que la bobina se haga cero, ¿no? O sea, como que acá, en vez de que aparezca una bobina, yo dibujo acá una línea, un punto, nada más, se hace cero. Porque acá el voltaje nos dice, transcurrido los 4 tau, que vienen a ser los 8 milisegundos, ¿no? El voltaje en la bobina se hace cero. Y si el voltaje se hace cero, quiere decir que acá es como si yo tuviera acá una línea. O sea, eso se le llama cortocircuito. Es como que acá yo tenga un cortocircuito. Y el circuito se va a comportar como si fuera solamente fuente y resistencia, nada más. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, y si nosotros en todos los puntos comenzamos a sumar, si yo sumo acá, por ejemplo, a los 2 milisegundos, acá aproximadamente estén casi llegando a 4, y acá está ligeramente pasando 6. 6 más 4, 10. 10 voltios, que es lo máximo porque la fuente es de 10 voltios. A los 4 milisegundos, por ejemplo, yo estoy ligeramente pasando el 8. 8 y, bueno, casi llegando a 9. Casi llegando a 9. Y acá tenemos que es menos de 2, ligeramente superior a 1. Entonces, si acá lo considero 9 y acá 1, 9 más 1, 10 voltios. ¿No? A los 8 milisegundos, que son los 4 tau, ¿no? Y acá prácticamente estoy en 10 y acá estoy prácticamente en 0, ¿no? 10 más 0, 10 voltios. Entonces, si sumo estos dos, siempre tengo el valor de la fuente, ¿no? Si yo sumo los voltajes,
para cada instante de tiempo, siempre voy a tener los 10 voltios, ¿no? Que es lo que me dice la segunda ley de Kirchhoff, ¿no? Entonces, a este circuito, que es un circuito muy simple, fíjense, es un circuito muy simple, resistencia y bobina, le toma 8 milisegundos en llegar al estado estable. ¿Listo? En 8 milisegundos yo llegué al estado estable. Si yo tengo otros valores de bobina, ¿no? Mayores, ¿no? Entonces ese tiempo puede incrementarse. ¿Ya? Por eso que es lo ideal que cuando uno enciende un equipo, ¿no? Siempre le dé unos instantes antes de proceder a conectarle la carga. ¿Ya? Siempre le toma un tiempo, le toma unos milisegundos o segundos en alcanzar el estado estable a la señal. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos esto, tenemos estos casos, estos circuitos. Podemos ver acá un ejemplo. Bueno, si nosotros hiciéramos un análisis acá, un cálculo, bueno, algunos cálculos, para un primer instante, ¿no? Cuando yo recién cierro el interruptor, la bobina entra en funcionamiento. Pero cuando yo llego al estado estable, ya la bobina se comporta de otra forma, de otra manera. ¿Qué pasó cuando llegó al estado estable? Que la bobina, el voltaje acá se hace cero. Y es como si esto ya no trabajara. Entonces acá aparece un cortocircuito, una línea que elimina a la bobina. Es como que yo retire la bobina y en el espacio que me deja yo uno los dos puntos con una línea. Eso se llama cortocircuito. Entonces la bobina va a trabajar hasta que lleguemos a la condición de estabilidad, nada más. Ya pasada la condición de estabilidad, ya la bobina no tiene ningún efecto, ¿no? Esto siempre y cuando esta fuente sea constante, ¿no? Acá tenemos una fuente constante, una fuente de 10 voltios, ¿no? Es una batería, una pila. La pila entrega corriente continua. Entonces, la corriente continua, ¿no? Es aquella que no varía, no cambia. Entonces, mientras esa corriente, esta fuente entrega una corriente que en el primer instante tiene que aumentar así paulatinamente, ¿no? Paulatinamente, no es inmediata, ¿no? Mientras aumente de esa manera, la bobina tiene un efecto, ¿ya? Va a tener un efecto. Pero cuando se llega a la condición de estabilidad, ¿no? Ya la bobina tiene voltaje cero, por lo tanto, la inductancia de la bobina ya se hace cero, ya no hay efecto de la bobina y yo cortocircuito y trabajo como que no existiera la bobina. Bien. Muy bien, vamos a ver acá. Bueno, acá no, todavía nos falta esta partecita. ¿Y qué pasaría cuando, qué pasaría cuando el interruptor del punto A, que ya está en el punto A, ya llegó a su punto estable, ya llegó al punto estable, de repente nosotros lo pasamos al punto B? Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir acá? ¿No? Si nosotros, a ver dónde está el circuito, estuvo trabajando acá en A, llegamos al punto estable, ya estamos en el punto estable y ahora repentinamente cambiamos. Ahora pasa al punto B, que es como que yo la fuente la retire y el circuito me va a quedar de esta manera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir acá? ¿Qué es lo que ocurriría en este caso? Lo que va a ocurrir es que si nosotros hacemos igual nuestra segunda ley de Kirchhoff, ¿no? Vamos a ver acá, este sería el primer caso, ¿no? Bueno, acá ya hemos visto que acá la corriente I va a tener como solución E entre R 1 menos E a la menos T sobre tau L, ¿no? Donde tau L es igual a L entre R. Muy bien. ¿Y qué pasaría para el siguiente caso? ¿Qué va a pasar cuando ahora yo tenga este circuito? Para el caso A o B, este es para el caso A.
Entonces, para el caso B sería lo siguiente. Resistencia, bobina, y de esta manera. Este es el punto B. ¿Listo? Y acá tengo el interruptor. Pasó a B. Entonces, acá tengo mi R, acá tengo mi L. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces, hagamos acá, apliquemos la ley de Kirchhoff. Entonces, voy a tener acá que aparecen voltajes solamente en la resistencia y en la bobina. ¿Listo? Entonces, vamos a tener nosotros que, de acuerdo a como hemos visto, va a ser L por la diferencial de I con respecto al tiempo, más I por R va a ser igual a 0. ¿Listo? A eso va a quedar. Entonces, si nosotros ahora consideramos una condición inicial, I de ser igual a I sub 0, que es E entre R, ¿esto a qué se refiere? Esto se refiere a que acá lo que me está diciendo esta fórmula es que, fíjense, cuando acá sea los 4t va a ser acá, como decir, E a la menos 4. ¿Sí? E a la menos 4. Y E a la menos 4, vamos a ver acá, E a la menos 4, ¿no? Es 0.02 más o menos. Entonces, si nosotros eso resta, bueno, hacemos 1 menos el valor que va a aparecer acá, es casi 1. Todo esto es casi 1. Entonces, cuando transcurre vamos a ponerle por acá, a ver, un t igual a 4 tau, entonces ya prácticamente estamos en el valor estable, ¿no? Y ese valor estable es E entre R. Si nosotros consideramos que ya llegamos a ese valor estable, ya estamos acá, ya ha transcurrido un tiempo, ya estamos por acá, el valor es E entre R. Entonces, si ya estamos en E entre R y de repente yo cambio de A hacia B, entonces mi valor inicial, mi E de 0, ahora va a ser E entre R. ¿Por qué? Porque ya estoy con un valor de corriente, ya tengo un valor de corriente. Ya estoy trabajando con un valor de corriente. Entonces, como ya tengo un valor de corriente, ¿no? Entonces, esa va a ser mi condición inicial, ¿no? Desde que yo cierro el interruptor, cambio el interruptor al punto B. Cuando yo cambio el interruptor al punto B, es mi nuevo tiempo igual a 0. Y para ese instante yo ya tenía una corriente estable acá. Ahora voy a ver qué pasa. La solución de esta ecuación diferencial con esta condición inicial, ¿no? La solución de esta ecuación diferencial para una condición inicial I de 0 igual a E entre R va a ser I igual a E entre R por E menos T entre tau L. ¿Listo? Entonces, se puede apreciar que tanto el incremento de corriente como el decaimiento de corriente en un circuito RL son gobernados por la constante de tiempo inductivo. Entonces, lo que voy a tener acá, lo que me está diciendo es que la solución de esta ecuación diferencial va a ser I igual a E entre R por E a la menos T entre tau L, donde de la misma manera tau entre L es igual a L entre E. Vamos a volver acá. Es L entre R. Listo. Entonces, significa que de igual manera yo voy a partir desde un E entre R. Acá. Desde un E entre R. Desde acá era mi condición estable. ¿Listo? Desde ahí empieza a caer la señal. Cae lentamente, lentamente, lentamente hasta que se haga 0. Cuando yo considero que ya llegó a 0, en los 4 tau. Cuando yo alcance el 4 tau, ya prácticamente estoy en 0.
¿sí? ¿En cuánto tau yo puedo considerar? Ya estoy aproximadamente llegando a... Ya estoy prácticamente en cero. Acá sería mi tau. Acá más o menos es mi tau. Y cuando yo tengo este de tiempo tau, quiere decir que estoy al 63% de caída de mi señal. Estoy al 63% de llegar al cero. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. ¿Qué me está significando? De igual manera, que si yo tuviera un circuito que tiene bobinas, que tiene inductores, ¿no? Cuando yo le corto la energía, que es como lo que está pasando acá, ¿no? Que cuando yo le corto la alimentación, cambio de S a B, entonces la descarga de corriente que tenemos acá, almacenada, la descarga en este circuito se almacenó corriente, es lo que me está diciendo esto, esta fórmula matemática que está llegando acá, que a pesar de que ya le quité la fuente de alimentación, fíjese, le quité la fuente de alimentación y ahora hay una corriente todavía acá que está almacenada en la bobina, y que tiene que descargarse, se descarga a través de la resistencia, acá, se va a descargar de esta manera, ¿listo? Ahora, esa descarga no es inmediata, le toma 4 veces el tiempo, o 4 veces la constante de tiempo inductiva, 4 veces T, tau sub L, 4 veces tau sub L. Y ese tau sub L, ¿de quién depende? Del valor de la bobina y el valor de la resistencia. ¿Ya? Entonces, si estos valores, si L fuera muy grande, ¿no? Entonces el tiempo va a ser significativo. ¿Ya? Igual si R es muy pequeñita, muy pequeña, muy pequeña, también esto va a ser muy significativo. Algo entre 0 o algo entre un valor muy pequeñito va a ser un valor muy grande, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando uno manipula circuitos donde tenemos la sospecha que hay una bobina o incluso como lo vimos en la primera parte, cuando hay un capacitor, ¿ya? Almacenan energía. Tengo por algún motivo que ver un equipo o manipular un equipo, tengo que moverlo, algo, perfecto. Lo desenchufo y tengo que esperar un tiempo prudencial para yo poderlo manipular, porque yo sé que está almacenando energía. ¿Ya? Entonces, yo quiero acelerar el tiempo de energía, pues, el tiempo de descarga, perdón, el decaimiento, sí, lo puedo hacer, quizás conectando acá a tierra, ¿no? Puedo hacerlo, pero tengo que tener el debido cuidado porque puede ser una corriente muy alta la que descargue, ¿no? Entonces, tengo que tener mucho cuidado. ¿Ya? Tengo que manipular un equipo en mi casa, me han dicho que mueva el frigider, que mueva un microondas de un sitio a otro, perfecto, lo desenchufo, mientras voy alistando todo y voy haciendo que pase un poquito el tiempo para que haya una descarga apropiada y yo después pueda moverlo con total tranquilidad. De lo contrario, y bajo ciertas condiciones, puede ocurrirles que pueden recibir una pequeña descarga, ¿no? Entonces, eso hay que evitar, hay que tener mucho cuidado. No todas las personas, ya dijimos en algún momento, somos iguales. Algunas personas soportan, digámoslo así, soportan mejor una descarga que otros. En algunos apenas si la sienten, otros sí lo sienten más fuerte, otros sienten un pequeño cosquilleo, ¿no? Entonces, ¿eso de qué depende? De nuestra concentración propia de cargas. Hay personas que tienen más carga, menos carga que otras, ¿ya? Entonces, de eso depende, ¿ya? Entonces, esto es un poquito la explicación de lo que son el efecto de incluir una bobina con una resistencia en un circuito. Almacena energía. Estamos viendo que almacena energía en forma de corriente, ¿no? Y después esa corriente se descarga a través de la resistencia. Acá tenemos un ejemplo muy sencillo, ¿ya? Tenemos una fuente de 12 voltios, una resistencia de 6 ohmios y una bobina de 30 milihenrios. Primero nos piden encontrar la constante de tiempo. Muy bien, la constante de tiempo
tau L entre R. Operamos y me dicen que ese tau es de 5 milisegundos. Entonces ya sabemos que el tiempo base, es, ¿no? La constante de tiempo es 5 milisegundos. ¿Qué significa? Que 5 por 4, 20. A los 20 milisegundos ya debe estar llegando al tiempo, debe estar llegando a la condición de estabilidad el circuito. Muy bien. La parte B me dice, el interruptor S2 está en la posición A, S2 en A, y el interruptor S1 se cierra en T igual 0. Entonces, inicialmente ahora ponemos a S2 acá en A, y ahora S1 cerramos. ¿Listo? Calcule la corriente en el circuito en T igual 2 milisegundos. A ver, vamos a ver. Entonces acá hemos cerrado y el circuito ahora se comporta como un circuito donde está la batería, resistencia y bobina. Así se va a comportar el circuito. Muy bien, entonces nosotros aplicamos la fórmula de la corriente, ¿no? En este caso, como recién en T igual 0 estamos cerrando los interruptores, es una corriente de carga. Recién vamos a cargar el circuito. Entonces, I es igual a E entre R, paréntesis, 1 menos E elevado a menos T entre tau. Entonces, reemplazando los valores, donde T va a ser igual a 2 milisegundos y tau 5. Entonces, ¿qué tenemos? Que la corriente es igual a 0.659 amperios. Fíjense que el valor máximo de la corriente, ¿cuál sería? 12 entre 6, sería 2 amperios. Quiere decir que a 2 milisegundos todavía está muy abajo. Todavía incluso, miren, 2 milisegundos es menor que el tiempo, que la constante de tiempo, ¿no? Entonces todavía le falta muchísimo para llegar al valor máximo. ¿Ya? Entonces recién está en casi 0.66 amperios a los 2 milisegundos. Después nos pide que comparemos las diferencias de potencial en el resistor y el inductor. Muy bien, si nosotros comparamos, tenemos acá. ¿Listo? Fíjense acá, acá solo se ha graficado hasta los 10 milisegundos. Recuerden que la constante de tiempo era 5 milisegundos, ¿no? En 5 milisegundos estoy alcanzando casi 8 voltios, ¿ya? Como diferencia de potencial. Entonces, fijémonos acá, ¿no? Que en cualquier punto, ¿no? Si sumamos, siempre nos va a dar 12. Acá, ¿ven? 2, 4, 6. Acá en este punto, 6 y 6, 12 voltios, que es lo máximo que entrega la fuente. Entonces, lo que estamos viendo acá es que mientras en naranja está el voltaje en la resistencia, en azul tenemos el voltaje en la bobina. El voltaje en la bobina empieza a un valor máximo y se va exponencialmente va a ir decayendo hasta llegar a 0. En el caso del voltaje en la resistencia, empieza en 0 y exponencialmente va creciendo hasta alcanzar un valor máximo, un valor estable, ¿no? De 12 voltios. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo va a alcanzar ese valor estable? Aproximadamente a los 4 tau. En 4 tau debe estar llegando ya al valor estable. Muy bien. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo donde lo que teníamos que hacer era encontrar la constante de tiempo y encontrar el valor de la corriente para un instante de tiempo dado, ¿no? Es lo común que se pide en estos circuitos, ¿no? Pero todo eso ocurre en el instante en el cual ustedes cierran. Ya una vez que se alcanza el estado estable, ya el circuito se comporta de otra manera. La bobina se cortocircuita, se hace un cortocircuito acá y el circuito se convierte en enteramente resistivo. Muy bien, eso en cuanto a circuitos RL. Y rápidamente veamos los transformadores, ¿no? La mayoría ha visto, de repente, han tenido oportunidad de ver algún transformador en algún momento de su vida, ¿no? Al ver algún equipo, en especial si tienen equipos como un televisor antiguo, ¿no? Entonces, o algún otro dispositivo electrónico o eléctrico,
que usaba estos elementos, ¿no? El transformador es un dispositivo que se compone de dos arrollamientos. Característica, esos arrollamientos están eléctricamente aislados, ¿ya? Pero comparten un mismo núcleo, ¿ya? Por lo general es un núcleo de hierro. Ahora bien, lo que nos dice es que la corriente, una corriente variable, ingresa por uno de los arrollamientos, ¿ya? Y como es una corriente variable, va a crear un campo magnético que también es variable. ¿Ya? Y ahora, recordando la parte de inducción magnética, ¿no? Ese campo magnético que va a crear un flujo magnético variable también, ¿no? Ese flujo magnético variable se va a propagar a través del núcleo. Y lo que va a ocasionar es que se induzca una fuerza electromotriz en el devanado, en la bobina, en la otra bobina, ¿ya? Esto lo vamos a apreciar mejor acá. Bien, acá hay una representación de transformadores. De repente han visto estos adaptadores para algunos equipos, ¿no?, que teníamos en casa, a veces parlantes, algunos sistemas de parlantes que venían con adaptador, a veces incluían también su transformador, algunas fuentes de computadora, ¿no?, vienen con sus transformadores. Estos transformadores ya son un poquito más de tipo industrial, un poquito de mayores voltajes. Este es un transformador muy típico que aparece en algunos postes de alumbrado público, donde se lo utiliza para bajar el voltaje que viene desde la central de la subestación, ¿no?, donde de subestación de distribución de energía, ¿no?, para que llegue a nuestras casas 220 voltios. Acá puede venir, ¿no?, 380, quizá un poco más, 420, y acá se baja a 220, que es lo que nos va a llegar a la casa, ¿no? Muy bien. Acá podemos ver, en los transformadores se distinguen dos arrollamientos. Uno de ellos se denomina primario y el otro secundario, ¿no? Y estos arrollamientos están dispuestos de tal manera, como lo pueden ver acá, que tienen un núcleo de hierro, pero ese núcleo se comparte entre las dos bobinas, de tal manera que cuando la corriente pase por acá, pase por el primario, ¿no?, comienza a crearse su propio campo magnético. Ese campo magnético crea acá un flujo. ¿Listo? Va a crear acá un flujo. Ahora miren, ese flujo comienza a viajar por el núcleo. Esa es la idea del núcleo, que es darle un camino, una ruta al flujo. Entonces el flujo comienza a venir por acá, viene por acá, y cuando viene por acá, comienza, como hay un flujo y es variable, se induce en estas bobinas una fuerza electromotriz, un voltaje. Acá se va a inducir un voltaje. ¿Listo? Se induce con voltaje. Entonces tenemos bobina primaria o arrollamiento primario y la bobina secundaria o arrollamiento secundario. Entonces, así es como trabaja un transformador. ¿Ya? Entonces se induce la corriente, se induce un flujo, bueno, perdón, el flujo viene por acá, por el núcleo, y este flujo va a inducir una fuerza electromotriz en el otro arrollamiento. ¿Ya? Miren acá, este símbolo que ven acá, una bobina y dos barritas paralelas y después otra bobina, esto es un transformador. En sí todo es un transformador. Pero esta parte que ven acá, lo que me quiere decir que es que yo tengo dos bobinas, dos arrollamientos, y comparten un núcleo. Cuando hay dos barritas, un núcleo de algún metal. En este caso es del hierro. El hierro es el mejor material para lo que es la propagación, por así decirlo, del flujo magnético, ¿ya? Permiten la propagación del flujo magnético. Eso se siente como si fuera una corriente magnética. Cuando si ustedes en algún momento ven un transformador, hay unos transformadores grandes que usan los televisores, ¿no? Son pesados por el núcleo de hierro, y están recubiertos, tienen un esmalte incluso. Esta parte está cubierta, no les va a pasar corriente, ¿no? Salvo que agarren un cable que esté expuesto, ¿no? Pero normalmente está protegido por una carcasa
Pero uno puede ver estas láminas, se llegan a apreciar estas láminas que, claro, sí tienen un barniz protector, pero si uno coloca la mano acá en esta parte superior, sientes cómo está viajando por acá el flujo. Te da una sensación de un cosquilleo que está fluyendo de un lado a otro. Como cuando agarras una manguera y ya se ha abierto el agua y el agua está circulando y agarras la manguera y sientes cómo el agua fluye. Si tú colocas la mano acá, sientes cómo el flujo está fluyendo. El flujo magnético está pasando de un lado a otro. Se siente, ¿no? Entonces, no lo podemos apreciar, pero sí lo sentimos el efecto. Y lo principal que quiero que vean es cómo es que trabaja, cuál es la relación que aparece acá en un transformador, es que el voltaje en el primario es al voltaje secundario como el número de espiras del primario es al número de espiras en el secundario. En otras palabras, los voltajes que van a aparecer en el secundario está en función del número de espiras que yo le haya dado tanto al primario como al secundario, ¿no? Entonces, si yo quisiera, de esta manera, con esta relación, yo puedo obtener un transformador que sea reductor. ¿Cómo va a ser esto? Cuando el voltaje de entrada sea menor, el voltaje 1 sea menor que el voltaje 2. Y será elevador cuando el voltaje 1 sea menor que el voltaje 2. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere? Si yo el voltaje del primario es de 220 voltios y yo tengo un motor que necesita 380 voltios, digamos, ¿ya? O sea, necesito elevar el voltaje, elevarlo. Entonces, yo tendría que, ¿qué tendría que hacer acá? Voltaje en el primario, 220 voltios, y voltaje en el secundario, 380 voltios. Entonces, para eso, ¿a quién le tengo que dar más vueltas? ¿Quién tiene que ser mayor? ¿Ah? ¿El primario o el secundario? ¿No? Entonces, con esto yo puedo calcularlo. Con esto yo sé a quién tengo que darle más arrollamiento, ¿no? Con respecto a otro, ¿no? Entonces, el primario tiene más o el secundario tiene menos, ¿no? Entonces, de esa manera. ¿Listo? Entonces, así es como trabajan los transformadores, ¿ya? Esa es la forma que tienen estos equipos de trabajar, estos dispositivos de trabajar, ¿no? Sirven para, ¿no?, crear fuerzas electromotrices, ¿no? Nos crean fuerzas electromotrices. Entonces nosotros utilizamos estos dispositivos. Fíjense que entre este circuito primario y el circuito secundario no hay una unión eléctrica, o sea, no hay un cable que una uno con otro. La aparición de una corriente en el secundario es debida únicamente a inducción magnética. Todo por inducción, nada más. Debido a inducción es que está apareciendo corriente, ¿no? Y todo esto es trabajo de un científico al que también se debe muchísimos inventos, ¿no? Y podrían ustedes investigar acerca de él. Estoy hablando de Nikola Tesla, ¿no? En su honor es que se ha utilizado su apellido, ¿no?, para designar la magnitud de un campo magnético. Nikola Tesla trabajó bastante con la parte de la inducción magnética, ¿no? Hay bastantes inventos que él realizó, incluso que tenía pendiente realizar. Yo los invito a que por favor revisen información sobre él, ¿ya? Nikola Tesla. Entonces, hay unos trabajos que él hizo con campos magnéticos, pero de repente ustedes puedan, de repente han escuchado hablar de las cocinas inductivas, ¿no?, que también utilizan un principio de Nikola Tesla, en el cual lo que se hace es, donde está la hornilla, hemos escuchado de las cocinas eléctricas. La cocina eléctrica, ¿qué cosa tiene? La cocina eléctrica lo que tiene acá es una resistencia. Yo hago pasar una corriente I, y acá se libera calor.
comienza a liberarse acá calor, ¿no? Calor. Yo coloco acá un recipiente, ¿no? Una olla, y el calor se transmite, ¿no? Y comienza a cocer los alimentos, ¿no? Lo que tengan acá, ¿no? Comienza a cocerlos. Muy bien. Entonces, está ahí una cocina, como les digo, ¿no? Entonces, en la manera, es ese tipo de cocina que han habido por años, pero recientemente, digamos, así, están apareciendo unas cocinas en las cuales tienen una bobina, era una resistencia. Entonces, pasar acá una corriente y lo que va a hacer es que crear acá un campo magnético. Como esta es una corriente variable, una campo magnético variable, y ese campo magnético crea acá un flujo. Ese flujo va a venir hacia la olla. Las ollas tienen que ser de un material adecuado para que acepten el flujo magnético. Y ese flujo magnético, como es energía, ¿no? Van a aceptar esta energía y la van a transmitir a los alimentos, provocando su cocción, ¿ya? Provocando su cocción también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Acá se libera mucho más calor. Acá vamos a sentir energía en forma de calor. Que si nos damos cuenta, va a haber pérdida de calor. Va a haber muchas pérdidas por calor, ¿ya? Entonces, acá va a haber pérdida, porque si yo acerco acá la mano, si yo pongo acá mi mano, ¿sí? Si yo acerco acá mi mano, ¿qué voy a sentir? Voy a sentir los efectos del calor. Voy a sentir el calor. En cambio, acá no tanto. Acá la cantidad que se disipa de calor es menor, ¿no? Acá se disipa menos calor. Entonces, más energía va hacia los alimentos que lo que se pierde en calor. Claro, acá va a haber calentamiento y va a empezar a perder un poco de calor, pero no es tanto como en este caso. Tal es así que en estas cocinas, que se ven de perfil así, ¿no? Esta es la cocina, ¿no? Normal, acá pongo las ollas. Cuando yo retiro la olla, yo después puedo limpiarla con un trapo acá y no me voy a quemar, no me va a pasar nada. Porque acá solo es campo magnético, es en esta parte. Acá es campo magnético, no hay fuego acá, no hay nada. Entonces, acá está la bobina, ¿no? Entonces, acá va a estar la bobina, ¿no? Yo retiro, el calor se va con la olla y yo puedo limpiar acá y no pasó nada. ¿Listo? Entonces, esa es una aplicación muy, muy de moda ahora, ¿no? En este caso de los indicadores. Y otro que también está apareciendo, ¿no? Que también de repente ya lo han visto, es para cargar los celulares, ¿no? Tienen que cargar su celular y solo es acercarlo o colocarlo encima de una bandeja, ¿no? Por así llamarla, ¿no? En donde, ¿cuál es la esencia acá? Que hay bobinas, hay una bobina acá. Entonces, pasa una corriente, se crea un campo magnético y este campo magnético, acá tiene que haber, de repente acá habrá otra bobina, acepta ese campo magnético y está aceptando una corriente. Y esa corriente es la que va a hacer que se autocargue este celular. Entonces, estas bobinas crean acá un campo magnético. ¿Listo? Van a crear acá su campo magnético. Así a su alrededor. Y todo equipo que yo conecte cerca, que tenga la bobina, comienza a recibir ese campo y va a generar su propia corriente. Es esta corriente la que va a cargar el celular, la batería del celular. ¿Listo? Entonces puedo poner acá 1 o 2 celulares y de esa manera, si yo, mientras más equipos coloque, lo único que voy a hacer es que los equipos tarden más en cargarse, nada más. ¿Se van a cargar? Sí, porque todos van a compartir el mismo campo magnético, pero todos van a utilizar parte de este campo magnético, lo que hace es que la corriente disminuye un poco y eso va a reflejarse en el tiempo de carga nada más. ¿Ya? Pero es otra de las aplicaciones que se está utilizando hoy en día, está muy de moda esto, ¿no? Para cargar de esta forma los celulares y evitarnos estar
colocando los adaptadores y todo eso, ¿no? Entonces, solo es acercar los celulares a estas bobinas y de esa manera se carga, ¿no? Entonces, revisen un poquito acerca de Nikola Tesla, acerca de sus inventos, para que se den cuenta todo lo que tenía él pensado gracias a la inducción magnética, todo lo que él quería hacer. Incluso él quería que se distribuya la energía eléctrica, pero utilizando la inducción. En vez de estar usando cables, todo eso, él quería transportar energía eléctrica, pero basada en el principio de inducción magnética, ¿no? Entonces, con grandes torres se podía pasar a través de señales con componentes magnéticos, una señal electromagnética podría llevar energía de un lugar a otro y evitarnos estar haciendo tanto cableado y toda esa cosa, ¿no? Pero si lo leen van a ver que hubo algo muy interesante ahí con otro científico americano, con Edison, donde Edison era más partícipe de lo que era la corriente eléctrica, ¿no? Entonces él opacó un poquito algunos de los inventos de Tesla y por eso es que algunos proyectos de Tesla no salieron a la luz, no se llevaron a cabo, pero hoy en día se están desarrollando, ¿no? Como vemos, ¿no? La cocina inductiva y el cargador de celulares inductivo son prueba de ello. Muy bien, señores, revisen ese tema. Yo voy a subir el material en horas de la tarde para que lo puedan revisar. Entonces, ya la siguiente clase, el día jueves, vamos a entrar a ver ya lo que es corriente alterna. ¿Listo? Entonces, para esa clase, por favor, no los espero para poder tocar ya el último tema del curso, el último capítulo. ¿Sí? Sobre la aplicación de PSIM. Ya la próxima semana ya tendremos que estar ya haciendo las demostraciones. De repente el viernes, pero ya la próxima semana sí o sí vamos a hacer las demostraciones e incluso algunos ejercicios ustedes van a tener que digamos, hacer la simulación para verificar lo que en papel vamos a calcular, ¿ya? Entonces, si pudieran en estos días ya ir teniendo ya para el viernes me podrían decir si lo han podido instalar con normalidad o tienen algún problema para poderlos tratar de asistir, ¿no? Si tuvieran algún inconveniente. Pero ya de repente el viernes, pero a más tardar el lunes ya tenemos que estar ya haciendo algunos desarrollos con esa aplicación, ¿ya? Y no se olviden de revisar si tienen lo que es en sus calculadoras o si no, para que puedan trabajar con el tema de fasores que les había comentado. ¿Listo? Muy bien, señores. Entonces, quedamos hasta acá. A la asistencia les voy a pasar. A ver, les voy a pasar acá la asistencia. Ahí está la asistencia. Muy bien, esa es la asistencia para el día de hoy. Todos se registran. ¿Ya? Es importante la asistencia, por favor, no dejen de registrarse. ¿Ya? Son puntos para su desarrollo actitudinal. Entonces, por favor, aprovechen esto de la asistencia. Muy bien, señores. Entonces, si no tuvieran más consultas, entonces nos despedimos. Nos vemos el día jueves. ¿Listo? Hasta luego, señores.